Golpe de Estado en Bolivia. En esta ocasión vamos a analizar en Mesa Política este golpe que ha sufrido el hermano país de Bolivia, el gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno conducido por Evo Morales. Y tenemos para este análisis a Alberto Adriancén, que es miembro también de Otra Mirada y un analista bastante acertado. ¿Cómo estás, Beto? Bien, gracias. Muchas gracias por lo acertado. Bien, felizmente. Bueno, ¿cómo caracterizas este golpe en Bolivia? Porque hay algunos que dicen que esto no es golpe, que esto es el resultado de los errores de Evo Morales, incluso de sectores de la izquierda, ¿no? ¿Cómo ves tú? Bueno, los golpes son siempre resultados de errores, ¿no? Yo viví en Chile en la época de Allende, o sea que te puedo decir que hubo muchos errores, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que hay que entender es la trama del golpe. ¿A qué beneficia el golpe? ¿Por qué se da el golpe, no? No somos notarios de la realidad. Y en estos casos me parece que es importante tratar de explicar los problemas de fondo y no quedarse en la superficie. O sea, como dice el psicoanálisis, nunca las primeras explicaciones son las verdaderas, ¿no? Y me parece que en Bolivia ha habido un golpe, no solamente de Estado, sino ha sido un golpe reaccionario, o sea, contrarrevolucionario, en el sentido de volver todo para atrás nuevamente, ¿no? Este Estado Plurinacional de la Huifala. Yo he ido a Bolivia varias veces, he estado en Bolivia, he hablado con Evo Morales cuando era diputado y cuando era presidente, conozco a los ministros, muchos de ellos, y realmente lo que yo siempre decía en el caso boliviano es que es el proceso más radical de América Latina porque es el más igualitario. O sea, es un proceso que busca la igualdad en una sociedad profundamente dividida por cuestiones raciales, digamos, ¿no? O sea, cuando entrevisté a Evo, conversé con Evo, antes de la elección del 2005, él me dijo una cosa que para mí siempre ha sido una especie de metáfora, ¿no? En este país alguien tiene que perder, me dijo. Porque él estaba convencido que esa lucha por la igualdad étnica, digamos, de los indígenas, es fundamental. O sea, toda sociedad pasa un momento radical cuando tú dices, como en el caso americano, los negros son iguales a los blancos. Hubo una guerra civil. ¿No es cierto? Entonces tú dices, los indios son iguales a los blancos o blancoides, como se le dice en Bolivia, hay una cuasi guerra civil. O sea, en este caso, la democracia es una guerra civil sin armas, ¿no es cierto? Porque el enfrentamiento era persistente en Bolivia y la propuesta de Evo, más allá de su propuesta económica, que fue muy interesante, que hizo avanzar Bolivia, construyendo industrias, negociando los contratos del gas y del petróleo, qué sé yo, era el tema de la igualdad. Claro, a mí me parece que ese es el fondo y no el tema de, porque por una brechita pues de 14.000 votos, 30.000 votos, no se va a armar toda esta violencia, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo de cuando después volví, cuando Evo estaba en el poder y qué sé yo, los amigos de la ONG estaban preocupados porque no conocían a nadie de la administración pública. Porque Evo había cambiado la administración pública. Había puesto a otra gente. Se nota, sí, indígenas la mayoría. Indígenas. Además recuerda que la primera ministra de Justicia, cuando Evo llega al poder el 2006, porque había asumido la presidencia, es una empleada del hogar. No es un abogado de prestigio, como acá, sino es una trabajadora del hogar. Entonces yo creo que esa es una especie de revolución francesa, ¿no es cierto? Claro. Zavaleta, René Zavaleta, este gran intelectual boliviano, que se murió hace muchos años, joven lamentablemente, decía que Bolivia es la Francia de América Latina, en el sentido que es un país que se refunda, donde están las revoluciones permanentemente en ese país, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo que hizo Evo fue una revolución, en el sentido que casi una especie de un pachacute, digamos, que se voltee la realidad, digamos, ¿no? Que los de abajo comiencen a gobernar con los de arriba, con todas las deficiencias que hay, o sea. Yo cuando llegaba te decía, sí, pero que hay corrupción, sí, porque fíjate que por acá, pero me parece que el dato importante es eso. Tú ten en cuenta que Bolivia fue un país que en el año 52 hizo una revolución para que los indios puedan caminar por la vereda. Y el año 2002, cuando bajaron, entre comillas, lo del Alto a La Paz, lo que hacían era cortar la corbata a los blancos.
Entonces, esa... Era una respuesta porque a ellos les cortaron el pelo a todos los caciques durante así muchos años en el siglo XIX, acá en el Perú también, en ya, Puno. Entonces, ya. Tú te das cuenta que hay un problema, hay un problema serio, ¿no es cierto? Claro, claro. No es el problema del 0.5% de las actas, ¿no? No, pero además este resultado, esta revolución de la que tú has hablado, tuvo éxito económico. O sea, Claro, tuvo claro. soberanía, cambió Bolivia, fundó otro estado, el Estado Plurinacional, con la bandera de la Huifala, tuvo éxito económico y comenzaron a hacer una transformación Así productiva, es. tanto que está el auto eléctrico y todo eso. Por eso esa parte se sabe, o sea, además no siguió el modelo venezolano tampoco, ¿no es cierto? Que me parece fundamental, ¿no? Tuvo soberanía, se peleó con los gringos, pero tuvo éxito. Yo he sido parlamentario andino, y los parlamentarios iban los parlamentarios bolivianos. Iban pues la señora, entre comillas, con pollera, los hombres con su casco de minero, siendo parlamentarios, eran otro grupo parlamentario distinto étnicamente. O sea, que no sabían hablar bien, entre comillas, que no sabían mucho de política. Es cierto, pero esos son los cambios, pues. Y me parece que eso es lo que finalmente ha molestado a la clase media. ¿Qué tal choque eso? Porque eso choca hasta gente de izquierda, ¿no? Claro, que choca, pues. Entonces, había que ayudarlos muchas veces, ¿no es cierto? Sí. Entonces, me parece fundamental eso. Y eso me parece, y mucha gente de izquierda se olvida de ese pequeño detalle que es muy importante. No, tremendo. Y no por gusto, por eso entra una presidenta blanca, de facto, ¿no? Una Biblia bajo el brazo. Biblia bajo el brazo, además diciendo que los indios aquí, con una serie de tweets que les han sacado ahora, que los indios que se vayan al altiplano, que se vayan al Chaco, que no pueden estar acá en la ciudad. O sea, profundamente, eso es un golpe de Estado, bueno, militar, policial, religioso. De casta, pero profundamente reaccionario, racista, fascista, ¿no? Patriarcal además, porque eso mucho se hace con las mujeres, la identidad de género, qué sé yo, el aborto, más allá que Evo también decía cosas absurdas, ¿no es cierto? Que los pollos, porque tenían hormonas, te podían volver homosexual, pero así es la realidad. Es así de compleja. Así es de compleja, bueno, y de contradictoria. Evo no ha hecho una maestría de género, pero ha hecho una tremenda revolución. Así es. Bueno, efectivamente, vamos a ver también el tema de la región, porque la respuesta ha sido muy interesante desde el Grupo Puebla. Yo te voy a pedir tu opinión sobre esto, pero te voy a decir lo siguiente. Primero, qué importante fue la creación del Grupo Puebla, en reemplazo del Foro de Sao Paulo, que estaba venido a menos de mi punto de vista, porque la conducción del PCV y del PT ya no daban más para conducir conducir la coordinación de la izquierda continental. Me parece muy bien el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y también otros políticos como Marco Enrique Sominami, que han creado este Grupo Puebla, que ahora yo he visto que ha hecho una especie de función de lo que fue UNASUR, ¿no? Sin que sea oficial, pero ahí el único presidente es AMLO en funciones, después viene Fernández, pero es como que se alistan los motores para reactivar UNASUR o algo más grande, con la presencia de México. Muy importante. ¿Tú cómo ves? Fíjate, me parece bien, porque no es exactamente una competencia el Foro de Río, ¿no? Porque son... El Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, perdón. Son personalidades las que integran el Foro de Puebla, ¿no es cierto? En el Grupo Puebla. No son partidos políticos como el Foro de Sao Paulo. ¿No? Ahora, yo comparto tu idea que el Foro de Sao Paulo tenía problemas, sobre todo por la hegemonía del PT, o sea, de partidos que son estados al mismo tiempo, ¿no? Y no permiten una discusión. Yo he ido una vez a una reunión y no permiten una buena discusión. Pero además están con de capa caída. Digamos. Ahora fuera que está, bueno, Lula ya volvió, digamos, en el caso brasileño. Venezuela está en otro proceso muy distinto, muy interesante, dicho sea de paso, que ojalá que se analice porque ya no se habla mucho de Venezuela. No sé, a Venezuela se le trata con consignas, ¿no? ¿Es dictadura o no dictadura? No, oye, ¿pero qué es dictadura? Vamos a conversar. Un dato muy importante, ¿no? Ya el PSUV ha vuelto a la Asamblea Nacional Venezolana, claro. Están negociando con un sector de la oposición, han fijado un nuevo tribunal electoral y poco a poco van a ir avanzando hacia una elección, en mi opinión general, donde veremos qué pasa. Pero fuera de eso, pero sí me parece importante porque permite un espacio distinto de discusión. Grupo Puebla. Puebla de reflexión y discusión. Le saca la mugre al Grupo de Lima, ¿no? Bueno, claro, pero el Grupo de Lima es un operador de Trump, ¿no? Es un operador diplomático de la diplomacia americana, ¿no? Y la lamento mucho porque la escuela peruana en términos diplomáticos siempre ha sido muy claro sobre la distinción entre Perú y Estados Unidos y sus intereses. Entonces, sí me parece que es un aporte significativo
Creo que Fernández es un buen político. He leído un artículo hace poco de Berbiki sobre Fernández, cómo ha discutido con los americanos. Me parece un tipo de primera. Creo que AMLO está haciendo lo que es México en su mejor momento, ¿no es cierto? O sea, jugando un papel, digamos, de contención de Estados Unidos y abriendo las puertas de América del Sur. Y creo que eso marcha bien, ¿no? Y además es un grupo más plural. Esta gente del Partido Socialista Chileno más activo. Sí, he visto. Sobre eso seguramente analizaremos, pero como ya tenemos que ir cerrando, te digo, el rol de Vizcarra en todo esto, ¿cómo lo ves? Fíjate, yo al principio pensé que el rol del Perú, para poner esos términos, del gobierno, era correcto porque había permitido que pare el avión, en este caso mexicano, a la avenida, el Grupo 8, ¿no? Cuando fue a recoger a Evo, y cuando me enteré que había prohibido el retorno, bueno, me pareció increíble, ¿no? Me pareció un manchón, digamos. Son presiones, no pudo con las presiones. Bueno, igual pasó en Ecuador, que también autorizó y después desautorizó. ¿Qué son presiones gringas, digamos? Me parece, ¿no? Y por eso, como bien dice el mexicano, el canciller, van a Paraguay y Fernández habla con el Paraguay, con el presidente paraguayo, y sale, y después Fernández habla con el presidente Vizcarra. Y es Fernández, el presidente electo de Argentina, quien convence a Vizcarra que el avión pase por el espacio aéreo peruano. No que aterrice inclusive. Que pase. Claro, pero que pase. Entonces yo creo que Vizcarra un poco ha estado en desacuerdo con el derecho de la Cancillería en un primer momento, que es impedirle el paso de regreso, ¿no es cierto? Pero en todo caso nos deben una explicación, porque yo creo que el asilo es un derecho sagrado en América Latina. No, además, es un el golpe se lo pueden dar también a Vizcarra. A Vizcarra, en fin, ya. Y además creo que el gobierno no debe reconocer y Rusia ha reconocido, qué raro eso. Eso es después del BRICS, hay que darle putín. Después de la reunión del BRICS. Sí, ¿Por qué te digo esto? Porque el año 79 hubo un golpe en Bolivia. Existía en ese tiempo el grupo andino, ¿no es cierto? Que se le dio a Lydia Gayler, un militar que se llama Natush Bush, creo que se llama, ¿no? Lo que es ahora la comunidad andina, incluyendo Venezuela, aislaron a Bolivia porque había hecho un golpe de Estado. O sea, hay un antecedente en la comunidad andina de no además hay una serie de normas, decisiones que se toman respecto a la democracia. Pero esto no lo ha reconocido nadie de América del Sur, salvo Brasil. Brasil, bueno, sí. Pero Brasil es un caso aparte. Y Estados Unidos, digamos. Claro. Sospecho que después va a ser Israel y otras cosas más, ¿no? Pero sí hay antecedentes en la comunidad andina de no reconocer a países que hacen golpes de Estado. Eso es muy importante. Ya se aplicó el 79 en el caso también boliviano. Sí. Entonces, por lo tanto, yo creo que siguiendo esa tradición andina debe aplicarse. Debe aplicarse lo mismo. O sea, no se debe reconocer a este gobierno que hasta el país de España dice que es ilegal, que mientras juraba los congresistas del MAS querían entrar y la policía no los dejaba. Claro, entonces, y además que lo hizo sin quórum, al costado teniendo a Camacho. Y a un militar poniendo la banda. Terrible. Es una cosa que escapa a la racionalidad, porque además estamos en un momento de mucho desorden. Lo que ha pasado con la embajada venezolana en Brasilia es inaceptable, ¿no es cierto? La han asaltado los señores de Guaidó para ocuparla y ha tenido que ponerse al frente los parlamentarios del PT y otros partidos a defender la embajada de Venezuela en Brasilia. Entonces estamos perdiendo un poco los papeles y la conducta normal. Estamos viviendo nuestra América en disputa. Y yo para cerrar, porque ahora sí ya no hay más tiempo, te digo, esto todavía yo no lo veo un desenlace. Yo veo un gobierno precario, de facto precario, ahí constituido con la fuerza de las balas nada más. Tenemos a los movimientos indígenas que son muy diversos en Bolivia, porque tienes juntas, sindicatos indígenas, juntas vecinales indígenas, de todo, diciendo no aceptamos, vamos a las ciudades, con sus palos, con lo que sea, puede terminar en un baño de sangre. De otro lado la COP, este sindicato grande minero en Bolivia, diciendo nos vamos a la huelga general. ¿Cómo ves los escenarios? ¿Qué escenarios ves? Yo veo un escenario entrando en una fase, no sé si terminal, pero estamos entrando a otra fase, ¿ya? Porque lo que unifica, en mi opinión, lo que ha pasado en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Honduras,
en Haití, que nadie habla de Haití porque son negros, además, es una crisis del poder. Como nunca estamos frente a una crisis del poder inmensa. ¿No es cierto? Entonces, lo cuestiona la gente de izquierda, la gente de derecha, pues el poder tal como está constituido en América Latina tiene un problema serio. Entonces yo creo que estamos en una fase muy, muy interesante, muy interesante. Cuando queman la huifala, Todo. la respuesta étnica, yo no sé qué consecuencias va a tener. Es cambiar de estado, pues, o sea, del estado, como tú dices, del estado de la huifala al estado de los, como dicen, de los fachos. En Bolivia, de los blancoides. Eso es lo que se trata. Por eso estamos en un momento muy, muy importante. Lo de Chile es un desafío al poder, porque el poder, ¿qué dice la gente? Yo no quiero un Congreso Constituyente, quiero una Asamblea Constituyente. No confían en nadie, en ninguno de los partidos que están en el poder ahora. Y ese es un tema que me parece clave entenderlo. Y por eso es clave construir representaciones que representen, digamos, a la gente. O sea, en esta crisis del poder, lo único que va a sostener a esta señora que se ha autoproclamado presidenta son las balas. Y la ayuda internacional, por eso es importante no reconocerla, hay que aislarla como el 79 que se hizo con la George Bush. Y creo que es importante eso, entenderlo, porque estamos frente a una disputa muy seria, o sea, muy seria, donde aparecen nuevos contingentes, como el caso de los indígenas en Ecuador y en Bolivia, las clases medias en Chile con los trabajadores, en fin, una coalición que se logró en el año 73 con el 70 con el triunfo de Allende. Entonces sí me parece que estamos en un momento muy interesante, muy interesante. O sea, ya no estamos en el momento de los triunfos de Lula, que se dio de Cristina electoralmente, sino que ese conflicto que se vive en las alturas, que se vivió en las alturas y que terminó con la cárcel de Lula, en fin, ¿no es cierto?, hoy día se está trasladando rápidamente a la sociedad. Y el blanco es el poder. Y en la sociedad hay gente de derecha y hay gente de izquierda. Por eso yo, en términos de metáfora, estamos entrando otra vez a una especie de guerra civil, entre comillas. ¿No? Pues si tú te das cuenta, luego del 60, la Revolución Cubana, hubo una especie de guerra civil en América Latina, que fueron las guerrillas, ¿no es cierto? Ahora, luego estos procesos de cambio de los 2000, entramos no a una guerrilla militar, pero sí enfrentamientos en la sociedad. Luego de, no un triunfo de una revolución cubana, pero sí de procesos progresistas, digamos, ¿no? Si te abre el abanico y estás en un escenario realmente nuevo, interesante, porque el poder está en cuestión. Y eso la izquierda tiene que entender que está en cuestión. Y no ponerse de lado alguna izquierda de los golpistas de Bolivia. Ahora acaban de meter presos a algunos trabajadores de la FDTA de Arequipa que sospechan que se pierde el paso para que se cumpla tía María. Y hay que decir algo. Claro, una falta de claridad eso de que, ya, Evo, muy mal, Evo, esto, y después, pero condeno el golpe. O sea, ¿qué necesidad? Bueno, es que además yo quiero decir, yo sí he ido a Bolivia, ¿eh? O sea, este ministro que está asilado en Argentina, Romero, que es mi amigo, entonces he hablado con él muchas veces, ha pasado por acá. Entonces, yo sí conozco Bolivia, una vez casi me quedo a vivir en Bolivia, y no se pudo por las razones laborales, pero sí creo que es fundamental entender a Bolivia. O sea, Bolivia es el país, es la capital más indígena de América Latina. La Paz. La Paz. La segunda es Honduras y la tercera es Quito. Entonces, eso es fundamental entenderlo, ¿no? Bueno, es una sociedad que tú estás en el mundo indígena, no estás como acá, pues en Miraflores, San Isidro. Bueno, no tenemos tiempo para más, Beto. Esperemos que se restablezca la democracia en Bolivia, la democratización en realidad que se había emprendido desde el gobierno del MAS y de Evo Morales, que Evo Morales pueda regresar a Bolivia desde mi punto de vista. Y espero que además salga esta senadora que sí, es la segunda Guaidó que tenemos en y los golpistas a la cárcel. Bien, será hasta otra oportunidad en otra mirada y les invitamos a seguirnos en nuestras redes.